respeto a la moralidad. Esta es la pregunta del día. Las dos cosas, ¿no? Pero, a ver, yo lo que decía antes es que tú no estás de acuerdo con el hecho de que el respeto y la moralidad vayan tanto de la mano. Se van de la mano, pero no son lo mismo. Ya, a ver, yo entiendo que no son lo mismo, pero... Es que antes me descolocaste porque dijiste eso de que... Te entendí eso, que no iban de la mano, pero es que al final... Porque, por ejemplo, te voy a poner lo que pienso yo. Con la gente que me rodea ahora mismo, sobre todo ahora mismo, el hecho de las faltas de respeto que tienen tan constante... No, es que es muy bestia cómo se comportan a veces. Esa falta de respeto tan constante también me implica a veces como un cambio de moralidad, ¿sabes? Con respecto a lo que yo veía antes, ahora. La moralidad no cambia, ¿no? Eso es así. Pero es que para mí sí ha cambiado bastante. Puedes cambiar tu opinión sentimental con lo que piensas con esas personas y entonces piensas en qué hacer con ellas, pero tu moralidad es lo que mantiene esos sentimientos impulsivos. Claro, pero al mismo tiempo yo lo que veo es que esa moralidad ha cambiado. O me lo parece a mí. Bueno, ha evolucionado. No puede evolucionar. Pero ha evolucionado a un punto que no comprendo eso. Pero es que la moralidad... ¿Qué es la moralidad para ti? Buenísima pregunta. Explicado en palabras, no tengo ni idea. No sé cómo explicarte lo que es la moralidad, pero podría decir que son los límites que nos marcamos nosotros a la hora de ver cosas. Por ejemplo, una acción que tú creas. Esto, fíjate, lo decíamos un montón con el profesor de filosofía, ¿te acuerdas? El que nos dio en bachillerato, en primero la ESO, que fumaba muchísimo ese tío. Pues él lo que nos decía es que la moralidad es muy personal. Porque, por ejemplo, si te imaginas las tribus de antes, cada tribu tenía su moralidad. Entonces, en una tribu a lo mejor robar estaba bien o no estaba mal, pero en otra sí. Y entonces te castigaban en una y en otra no. Entonces ahí es donde la moral empieza, ¿sabes?, a dispersar. Por eso yo lo que veo es que es algo tan subjetivo. Ahora no, porque la globalización y, oh, madre mía, si haces esto eres súper mala persona, o si haces esto eres un héroe, o cosas así. Pero es subjetivo. Si no fuese como antes y siguiesen las murallas entre un sitio y otro, sería subjetivo. Es más, por ejemplo, lo que nosotros aquí vemos fatal, que es algo que me sigue chocando un montón, lo de, por ejemplo, las leyes islámicas y todo esto. A nosotros eso nos parece fatal. Y en cambio allí está bien, ¿sabes? Que eso es lo que voy. Bueno, es normal. Ahora estamos con Thanos y con Joker, que son gente que dices tú están loquísimos de la cabeza, pero moralmente ellos consideran que están haciendo lo correcto, ¿no? Pero realmente la moralidad no debería centrarse tanto en la conclusión, sino en la forma de desplegar ese tipo de... a lo mejor el porqué. Exacto, ¿sabes? Ese es lo más importante a la hora de... Entonces, cuanto más moral eres, más ese tipo de procedimientos tienes. La conclusión a la que llegues, como si eres el mal de este universo, eso no importa, más bien lo otro. Espera, con la última frase te acabas de... Por mi entendimiento, lo que acabas de decir es que, por ejemplo, si hay un asesino en masa, vamos a ponerlo así un poco a lo bestia, como Thanos en este caso, me vas a decir que por su trayectoria a lo mejor para llegar a esa conclusión, aunque nos parezca súper moralmente desequilibrada, ¿es correcto? ¿O es moralmente correcto? Quiero decir, Creo que entendí eso. Él está usando una forma moralmente correcta, que luego ya sea... Claro, pero moralmente correcta frente a la visión de la gente en esa sociedad en ese momento. No, para él. O para él. Porque la moral es cosa propia, únicamente propia. Vale, que entonces tú ves la moral como algo propio, que cada uno se impone a sí mismo. Sí, de hecho, la moralidad quiere decir, es una proyección de ti sobre el entorno. En verdad. Tú te adaptas a las cosas de la sociedad y según las cosas de la sociedad tú piensas, vale, pues yo pienso esto. Me gusta más obedecer las leyes. En verdad no. Las obedezco para que no me castiguen. Ese es otro tipo de moralidad. ¿Sabes? Como está la gente que es muy exigente y luego la gente que se la suda, pero no lo desobedecen para mantener así como el pacifismo social, ¿no? Pues eso justo choca, justo enlaza con lo que te iba a decir para lo de, claro, como tenía pensado hablar del respeto y tal, lo que tenía pensado hablarte
era de que yo lo que veía ahora era la diferencia de respeto, voy a entrecomillarlo, de las personas. Por ejemplo, lo que tú dices de que hay gente que le da igual todo y literalmente eso del respeto sea algo increíblemente subjetivo para ellos y en un contexto muy espectacular. Y después la gente que tiene muchísimo respeto. Que yo lo que veía es que el cambio ha sido muy fuerte y por eso también a lo mejor lo encajo con la moral. Lo de, por ejemplo, ahora, tantas reyertas que hay con la autoridad o todo ese tipo de cosas, es como que ese respeto que antes existía se ha desvanecido. Pero hasta un punto que me parece como muy exagerado, ¿no? Como el simple hecho de perder el respeto por perder el respeto, porque me han dicho que, es que te portas fatal con nosotros, pues ya te pierdo el respeto y ya está. ¿Sabes? Así sí. Como, por ejemplo, con los profesores, a mí lo que me sorprende un montón es que se les pierda el respeto tan fácilmente, cuando no han hecho nada como para que... El modelo de autoridad, sí, desaparece enseguida. Esto también pasa con los padres, ¿no? Que ahora está más bien... Ahora mola más el padre que es más bien un amigo que una figura de autoridad, ¿no? Correcto. Sí, no. Es más, tenemos una profesora que es bastante de ese estilo. Más intenta ser una amiga y, bueno, está siendo un poco impresionante la reacción así de la clase, pero es lo que... Yo creo que es eso, que es una mezcla entre falta de respeto y... Más que falta de respeto es eso, la falta de autoridad. Como que se ha dejado de sentir el hecho de que de verdad son una autoridad, que hay que mantener cierto respeto y orden. Y eso es un problema porque si no hay autoridad hay total libertad. Y si hay total libertad puedes hacer cosas malas. Si intentas corregir esas cosas malas que hace el alumno, la profesora no va a poder corregirlo porque no tiene autoridad. Entonces hay un límite con lo amigable que puedes hacer con tus alumnos, ¿no? Sí, tienes razón. Y además, esto es un tema que hablamos en otra ocasión, lo de la libertad excesiva, que es una locura. Es decir, el ser humano, y esto suena fatal, pero es que el ser humano, cuanta más libertad tiene, peor es. Entonces, esas utopías en las que todo el mundo puede hacer lo que quiera, ¿no? Y todo el mundo es así libre, muy a lo loco, sería un caos. Y sería prácticamente la anarquía absoluta. Pero sin ningún sentido, porque es lo que tú dices, le das la posibilidad de hacer algo malo, que moralmente a lo mejor a tu parecer está fatal, y no hay nada que se los impide, porque no existe esos límites así. La libertad total está sobrevalorada, ¿no? Básicamente. Demasiado. Puedes tener una vida completa o lo que tú consideres por vida y no necesitas tantas opciones. De hecho, era una de las cosas de las que hablaba La paradoja de la elección, que es un libro que hablaba del capitalismo sobre a la hora de comprar, ¿no? Que te da la ansiedad de que no sabes qué comprar porque hay tantas opciones, tantas rebajas que siempre sientes que puedes elegir algo mejor y te da esa sensación de que lo estás haciendo mal. Si te da una serie de opciones mucho más selectiva y mejor, te sentirás a gusto a lo mejor con lo que... Exacto. Es que me acabas de recordar cuando yo era pequeño y iba a comprar, yo qué sé, lo típico que tu madre decía, pues este mes te puedo comprar un juguete así de regalo, ¿no? Es que me acuerdo de estar mirando la zona de los Playmobil y había tantas cosas que es como, pues solo puedo coger una, pero tengo que coger una que sea perfecta. Y me volvía loquísimo, me podía pegar 2 horas mirando cosas y seleccionar una ahí, rollo, pues esta. Y es lo que tú dices, que a lo mejor después llegaba a casa, jugaba un rato y cuando yo me aburría de aquello, decía, pues debería haber cogido tal cosa. Y me ponía así todo pesado. Y a lo mejor pasaba un tiempo y no paraba de pensar en comprar solo esa cosa. Exacto, ¿ves? Siempre te crea esa ansiedad que aunque estés satisfecho a la hora de hacer esa elección en ese momento, luego te puedes arrepentir y siempre estás pensando en el que podría haber hecho esto y lo otro. Y no te da esa satisfacción total, ¿sabes? Que si tuvieras una limitación, ¿no? Y volviendo un poco a lo de la libertad y todo eso, tengo la sensación de que ahora mismo lo que se busca, bueno, con todos los sucesos que están pasando y todos los debates recientes que salen de la nada, madre mía, el calentamiento global, madre mía, no sé qué, es como que se está, aunque parezca que no tiene sentido, es como que se está buscando esas utopías de libertad casi absoluta, pero manteniendo unos límites imaginarios con los que hemos crecido. Me lo parece a mí, porque eso mismo de que ahora con las elecciones y todo esto, lo de que se intente conseguir un gobierno
pero que ese gobierno siga exactamente todo lo que nosotros queremos, sin ningún sentido aparente. ¿Sabes? No, Sí. no te da esa sensación de que es como una búsqueda de esa libertad utópica, pero que no tiene que no hay conclusión. Es como que no puede llegar a ningún lado, porque o vamos hacia un anarquismo caótico que no tiene ningún sentido, o vamos hacia una dictadura. Es como que solo están esas dos líneas, ¿sabes? O me lo parece a mí, porque de momento está siendo un desastre. Es decir, queremos la libertad total y siempre tiramos hacia las cosas más radicales, ¿no? Hacia las dos opciones, esto o lo otro, y son todo lo contrario, ¿no? Son toda la distopía. La distopía no, la dicotomía. Entonces, es también como pasa con los partidos políticos no relacionados con... Dentro de la democracia, ¿no? Derechas e izquierdas, ¿no? Siempre tenemos esas dos opciones y siempre tienes la sensación de que tienes la libertad de elegir entre las dos cosas. Claro, ¿no? pero es una libertad, al fin y al cabo, ¿cómo se dice? Enfrascada en solo esas dos opciones. Por ejemplo, en España, que eso de izquierda y derecha, que se llevó durante, no sé, 20 años por lo menos, que era solo entre PP y PSOE todo el rato, cambiando. Bueno, sigue siendo así, ¿no? Pero... A ver, sigue siendo así, pero vamos a decir que hay un poco más de libertad de elección por el hecho de que puedes votar otra cosa, aunque no salga eso. Es más bien la visión de ser una cosa o la otra únicamente. Exacto. Sí. Como el hecho de marcar estereotipos, el hecho de que sí o sí, bueno, hubo una época en la que al menos yo recuerdo que tenías que ser sí o sí de una, por ejemplo, de un grupo social, ¿no? Yo, somos skaters, o buah, soy emo, o cosas así. No, tenías que ser sí o sí de una, si no, eras un parguela, uno que estaba ahí suelto que iba por su vida. Somos gamers. Exacto. Fuah. Bueno, no somos gamers porque yo no recuerdo haber jugado. Pero sí está ahí. Sí. Y te iba a comentar que quería volver otra vez a lo de la moral. Un tema interesante. Madre mía. Que esto lo he hablado un montón de veces con mi madre, de esto de conversaciones súper largas. La pena de muerte. ¿Qué piensas sobre la pena de muerte? ¿Que es inútil? ¿Por qué? Es decir, que le ves que no tengo utilidad. Porque Que realmente no hay ningún fin en matar a alguien, en realidad. Es como, una vez lo consigues, ya está. Es como, ya te quedas ahí. Las personas siempre tenemos la ambición de seguir a más y a más. La muerte es como finalizar, porque quieres matar, ¿no? Eso mismo. No sé, ¿para qué existen las cárceles si luego vas a matar, no? claro, La idea es que todo el mundo tiene la posibilidad de cambiar, supuestamente. Claro, el Pero- problema es que el funcionamiento de las cárceles ahora mismo no es el funcionamiento que debería tener. Es decir, Sí, eso lo sí que tú es verdad. dices de reincorporar a esas personas a la sociedad no está cumpliendo su función. Es decir, lo que hace es mantenerlas ahí durante X años, la Exacto. suerte y ya está. Que se Por eso- olviden ahí y que sufran. Para Claro. eso sirve. Exacto, para que sufran como castigo. Eso es como lo han querido cubrir más o menos para que suene bonito. Pero la idea es esa, que al final se está perdiendo dinero y tiempo. Porque hay gente que es verdad que da trabajo, pero es un poco bastante inútil porque no se consigue nada. Y además que hay países en los que están súper pobladas las cárceles, que son casi más cárceles que... ¿no? Digo yo, sí, en España a lo mejor no lo notamos tanto porque no es el fin del mundo ni es aquí una locura, pero en países cercanos eso es, vamos, en una cárcel podría haber tanta población como aquí en Aruca. Entonces, es que es verdad, por impresionante que parezca. Y vale, ahora mi punto de vista sobre la pena de muerte es eso. Yo lo que veo es un sistema carcelario que no funciona y no lleva a nada. Y te hablo de los casos más extremos, de gente que sean asesinos en serie o que sepas que psicológicamente ya están tan fuera de lo que sería convivir en una sociedad, que siento que sobran. Es decir, cuando digo que siento que sobran, es que no hay forma de que se incorporen a, ¿sabes?, a un estilo de vida normal, y siento que son un peligro en la calle. Y tampoco me parece lógico el estar pagando mantenimiento durante años hasta que ese hombre se muera de forma, o mujer, se muera de forma natural. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Entonces, mi forma de... Es verdad que la pena de muerte es un tema un poco súper complicado porque es eso. ¿Cuándo decides que alguien de verdad, ¿sabes? También juega con los derechos humanos, ¿no? Obviamente. Es que ahí... Claro, pero ¿qué derechos humanos se respetan hoy en día? Porque eso también es otro tema larguito que delito, ¿sabes? Bueno, en teoría se tiene que respetar todo. Porque ya... En teoría, por eso. La teoría es muy larga también. En teoría nadie debería cobrar en negro, ¿no? Tampoco. En teoría no debería haber muchas cosas en este mundo, pero bueno.
Es lo que es. Pero bueno. Pero por eso que yo lo que veo, aunque parezca súper crudo y tal, es una forma de quitar personas que ya no... ¿Sabes? Si nos podemos quitar al menos esa preocupación, porque yo lo veo como una preocupación, si lo sueltas en la calle es un problema. Si lo tienes en las cárceles es un problema, porque puede matar dentro de la cárcel. Es que el problema es que puede matar dentro de la cárcel. Eso ya es un montón de... No sé, me parece a mí que es gastar recursos y dinero, porque, sorpresa, la mayor parte de las cárceles se pagan con dinero público. Yo tengo entendido que también hay cárceles privadas y que son un negocio muy grande y todo eso, pero al menos aquí en España, por mi conocimiento, son públicas y las pagamos nosotros y me parece un poco... Yo no creo eso. Yo no creo que la gente sea un mal gasto de dinero ni nadie sobre en este mundo, la verdad. Pero... A ver, yo no he dicho... No me... Entiendo lo que quieres decir, pero cuando... Más que sobrar, es que me parece algo tan... Es que no sé cómo explicarlo, pero me infunde mucho... Esto también es verdad, que es otro tema que me gustaría hablar en otro momento, de el miedo que nos han infundido todos. Por ejemplo, en nuestro país, al menos nosotros, aquí en Canarias, vivimos de puta madre. Estamos súper bien, es decir, si te pasa algo es un caso de cada, vamos, 3.000 personas o más, ¿sabes? Que es súper raro. Pero en otros países como Estados Unidos, ahí tienes el miedo que en cada esquina. Porque, ¿no? Y sobre todo recientemente con los tiroteos y todo, es que en cada esquina te sale alguien y te puede matar o te puede hacer algo. Y entonces ese miedo, al menos yo siento que me lo han infundido a mí. Y yo no tengo nada que ver con eso. No es súper raro. O por ejemplo, cuando hablamos de ir de viaje, porque nosotros no somos mucho de salir de viaje, pero lo típico, yo quiero ir a este país que es súper interesante la cultura y no sé qué. Me han metido miedo. Hay países a los que ya no quiero ir porque tengo tanto miedo de que me pase algo que no voy directamente. Bueno, es un miedo que te proteja al menos. Claro, pero me protege hasta que cierto punto. Porque tampoco es lógico vivir así. Es decir, yo siempre he dicho que a mí, la gente que vive en países como Estados Unidos y todo eso, que vive con un miedo tan diario que lo hacen hasta normal ya, ¿cómo puedes vivir así? Es decir, ellos porque se han acostumbrado y tal, pero me parece algo tan ilógico en el siglo en el que estamos y a las alturas de las que estamos, que es como, ¿sabes? No le veo... Bueno, el siglo en el que vivimos está sobrevalorado. Bastante. Deberíamos estar mucho más avanzados de lo que estamos ahora mismo, ¿no? Sí, respecto al miedo, no tengo nada que decir, ¿verdad? Más bien el miedo ese infundado también viene relacionado con todas las cosas que nos han infundado en los países ingleses, ¿no? En Estados Unidos y tal, que mucha de nuestra cultura y pensamientos sociológicos y tal nacen de ese país, ¿no? Que, bueno, no sé qué quiero llegar diciendo esto, pero... Sí, bueno, ha dejado un poco claro que al final... Que es como la... Bueno, que estamos ahora en Halloween, las fiestas tradicionales estas que en realidad a nosotros no nos debería importar nada, pero lo traemos aquí porque... Pues, ya está. Y al final... No, y al final lo de los temas como esto de infundir el miedo, todo eso, son formas de... Esto va a sonar fatal, pero es una alegoría del capitalismo. Venga, porque todo eso se utiliza en nuestra contra. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, que es súper fuerte, y aquí también se ha estado usando con lo de las alarmas, ¿no? Lo de poner alarmas, lo que están haciendo es que te gastes dinero en cosas innecesarias. En Estados Unidos a lo mejor no, depende de la situación y depende de muchas cosas. Pero aquí, por ejemplo, una alarma, hay ciertas personas que se han puesto alarmas en sitios o calles que están bastante bien y protegidas. Para nada, porque en ningún momento les va a hacer falta como tal, ¿sabes? No corre peligro su vida ni les van a robar, o si les roban algo será material, pero porque está a la vista y tal. Entonces, es una forma más de sacarnos dinero, ¿sabes? Sí. Por impresionante que suena, pero es la verdad. Y es más, hace un tiempo, creo que te he hablado de esto alguna vez, lo de la teoría del pánico o algo así, ¿no? Pues, en algún momento te comenté que... Dios mío, me he quedado sin ella. Que se hizo un estudio sobre que cada vez que pasaba un desastre natural o un ataque terrorista o lo que fuese, varios empresarios, sobre todo en el 11S, esto fue espectacular, por lo que yo tengo entendido, en el 11S se utilizó eso para en la bolsa ganar dinero. Es decir, cuando pasó lo del accidente y lo del terrorismo y se empezaron a centrar un montón en Irak y madre mía, Bin Laden y todo eso, en la bolsa empezaron a subir los precios de muchísimos productos que el estadounidense medio utilizaba. O por ejemplo, cuando empezó lo del pánico nuclear y todo eso, también subieron un montón los precios
del agua, de comida base, de enlatados, que no tendrían por qué subir el precio porque no ha cambiado nada. Pero utilizaron lo del pánico generalizado para ganar dinero. Entonces eso veo que y se utiliza porque están con un miedo constante y es una locura. Pero aquí también se puede llegar a usar en algún momento. Y por eso lo de las alarmas me parece eso. Cuando veo los anuncios hoy en día que dicen, bueno, no estaba en casa y no sé qué. ¿A cuántas personas le pasa eso, tío? A muy pocas. Y por lo general no suelen matar a nadie ni suelen herirle, sino que simplemente entran a la casa, roban y se van. ¿No? Exacto. Porque no quieren... ¿Para qué matar, sabes? Exacto, es que no les renta nada. Y más en España, que es que aquí tienes el chollo hecho, no te van a hacer nada, no te van a perseguir. Pero parece a mí, ¿sabes? No lo veo tan... no sé. Pero eso, es como que te intentan comprar... Te venden todo ya. Aunque no exista, está ahí, te lo podemos vender. Pero eso no está relacionado... También está relacionado con, en general, cómo nos crean esas ideas a través de la publicidad, ¿sabes? Obviamente. Cómo nos infunden todo este tipo de pensamientos. Es bastante más manipulativo de lo que parece, la verdad. Sí, la publicidad ahora mismo es súper... Pero también es curioso el ver cómo, aunque sea manipulativa la publicidad, nos influencia cuando nos da la gana. Porque si lo piensas, cuando ves los anuncios esos de... Bueno, los anuncios. Cuando salen las partes en las que hablan de la gente de África o de los típicos de los niños, ¿no? Que se están desnutridos y no sé qué, que mandes una ayuda y tal. A pesar de que sale mucho en la tele y es un tema de gran importancia y es relevante, ¿no? Y debería preocuparnos y tal, no infunde tanta... ¿no? La gente no es tan participativa con ese tipo de cosas, o no se deja influenciar tanto. Porque eso a mí no me importa, la verdad. Exacto, ahí está. Y ahí entramos también en la moral, porque para ellos eso, aunque saben que está mal, ¿no? Porque algo está pasando mal ahí fuera y yo puedo hacer algo. No lo hago, ¿por qué? Porque no quiero, ya está. Así de rápido se corta la moral. Más que no querer, se me olvida, es una prioridad que dejo aparte y ya está. Desaparece. Qué bonito. Sí, que en realidad se puede ver perfectamente con lo que pasó con lo de los atentados y todo eso. Es verdad que nos preocupaba en cierta forma, pero cuando empezó a llegar a Europa fue cuando aquí ya se volvió algo realmente importante, como, madre mía, qué locos, mira lo que están haciendo al lado de mi casa. Uf, qué locura. Cuando llega aquí es cuando nos preocupa, ¿no? Exacto, como otro caso que también esto fue una locura, lo del ébola. A nosotros, lo del ébola nos lleva importando poquísimo desde hace años, porque esto lleva en África, vamos, demasiado tiempo. Y es verdad, y cuando empezó a llegar a Europa, madre mía la que se dio aquí, y en España, ¿te acuerdas? Que llegaron a traer al tío aquel, que yo me acuerdo de estar en el sofá, y que anunciaron que iban a traer al cura, creo que, es que no recuerdo si fue el cura o alguien más, que lo trajeron con ébola a España. Y yo, ¿pero qué hacen, tío? ¿Por qué lo traen aquí? Es decir, la idea es que no se sigan esparciendo y lo traen, no sé. Pero ves, ahí generaron un pánico que no tenía por qué. Y fue el momento en el que a la gente le importó el ébola. Y queríamos una cura, y madre mía, y bla, bla, bla. Y obviamente cuando se fue de Europa en general, ya no dio igual, ya no volvimos a hablar de ébola. Y sigue habiendo un brote. Y por lo visto hubo hace poco como que se registró otra subida de los ataques de ébola por toda África. Y no da igual, porque como aquí no afecta, pues para adelante. Y tenemos la cura, porque se ha visto que al menos hay forma de tratar el ébola, pero como no tienen dinero para pagarlo, pues... Eso está más relacionado con las noticias. Las noticias siempre intentan destacar cosas que le importen más al espectador, lo que le importa es las cosas que le afecten, ¿no? O intentan hacer que te importen. Exacto. Porque, por ejemplo, con el tema de Cataluña y todo esto, aquí hay mucha información colada o información que... Yo lo que me sigue asombrando es la capacidad que tienen de recordar eventos que en su momento, vale que tuvieron relevancia y tal, pero ¿por qué recordarlos ahora? Es decir, ¿por qué seguir dándoles bombo a todo eso que ya está pasado? Deberíamos dejarlo atrás, ¿no? Es para darle más poder al argumento de la noticia, ¿no? Para decirle, no, es que pasó esto, entonces lo que te estoy diciendo ahora tiene importancia. Más importancia, ¿sabes? Es eso. Destacarlo más, porque las noticias es destacar y destacar, ¿no? Claro. Y eso. Por cierto, vamos a cambiar un poco de tema. ¿Qué opinas de esto va a ser bonito? De la exhumación de Franco. Yo qué sé. Está bien, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, claro, es que no sé si viste las imágenes o
cómo fue. No, la verdad que no. Fue un espectáculo. Un espectáculo increíblemente innecesario. Y por eso me sorprende. Porque, sobre todo por la tele, esto es verdad, lo hablé con mi madre. Y tenía razón. Y es que la tele fue la que le dio tanta importancia. Porque sí. tiene relevancia, no digo que no, porque es bueno que lo saquen de ahí, porque no pinta nada ahí. Y está bien. Y para las familias que sufrieron todo aquello, pues, oye, si a ellos les relaja, mejor que mejor. Y me parece correctísimo. Pero sí es verdad que lo que vi fue que el darles tanto protagonismo a los fascistas que fueron a alabar a Franco y no sé qué, eso fue un error. Para mí fue una estupidez el haber sacado, ¿sabes? El estar en directo 7 horas grabando aquello y la gente gritando viva Franco y no sé qué. Eso, en la tele pública, es como, ¿por qué tiene que estar la tele pública eso? Eso no qué desastre. Sí, de eso sí me enteré, que empezaron a gritar y viva Franco y todo el mundo callado, no hacían nada. Exacto, es que el problema es que eso sí se seguía permitiendo y ¿qué es eso? Es como, pero si decís que está mal, ¿por qué lo sacáis? ¿Por qué lo ponéis en la tele? ¿Por qué le dais bombo a esta gente? ¿No? ¿Por qué no? Esa es la pregunta, ¿no? Es como, esto va a dar más bombo. Correcto, claro, la gente lo va a ver. Eso es publicidad. Bueno, publicidad no, pero no sé la hora. Polémica, y polémica significa más gente que me ve las noticias. Correcto. Audiencia, esa es la palabra que me salí. Audiencia. Y dinero, porque eso se transmite en dinero, compañero, eso está clarísimo. Además de que aquí las cúpulas de poder, madre mía, entre la de dinero que tienen que manejar a espaldas y tal, 10 de 10. Moralidad, robar, ¿hasta qué punto? Pero la sumación no nació de parte del PSOE, es que eran ellos los que querían hacerlo, ¿no? Y dejaron que unos 3 pelagatos gritaran eso en medio de la sumación. Pero es un cúmulo de cosas. Es que encima se escucha de puta madre al lado de la tele, ¿sabes? Como que los dejaron ahí y les dio igual. Exacto. Es más, la tele, si no me equivoco, se posicionó en ciertas zonas para tener una plana perfecta de todo aquello. Hicieron un par de entrevistas a personas que estaban allí preguntándole ¿y por qué defiende o por qué está aquí hoy? No sé qué. Ningún sentido. Muy aposta. Exacto, es meter más leña al fuego. Solo para conseguir lo que tú dices, polémica y dinero. Y escribir 3 veces por Twitter una tendencia que escribes más. Twitter lo vamos a dejar para otro día porque sí, Twitter eso tiene para hablar de sobra aquí, pero vamos, horas si hace falta. Qué risa, tío. Vale, otro tema un poco así de moral. Robar. Porque es verdad que no vamos a hablar tanto de políticos porque sus empresas son basura, pero más bien hablar de los casos que cuando empezó la crisis, que por cierto, esto lo digo aquí, porque pero va a venir otra crisis. Bueno, esto es predicción, se ve venir a la legua, por lo visto está la cosa fatal. Pero no sé, en ningún momento estamos en crisis, simplemente descendimos, ¿no? Estamos arriba, estamos abajo, nada de crisis. Crisis es que dura una cosa temporal. Esto, ¿cuántos años llevamos en crisis? Unos 4 o 5 por lo menos. Por poner 5, poco, ¿no? Porque eso no es ni crisis ni nada, ¿no? Mentira, llevamos 4 años de fase electoral, porque gobierno fijo no hemos tenido casi nunca. Y ya está. Eso de crisis es mentira también. Es una palabra muy bonita que decir para quedar bien. Exacto. Diciendo, no, es que antes éramos guay y tal. Antes, pero antes se ganaba más dinero y ahora, bueno, pues estamos. Pues, yo qué sé. No entiendo ese tipo de cosas tampoco, la verdad. No, yo lo veía más por el ámbito global, porque por lo visto varias empresas de Wall Street estaban diciendo que estaban preveyendo que un par de empresas iban a caer a pique. Y esas empresas eran bastante importantes, ¿sabes? Que eran como un poco la base de aquello. Entonces, que globalmente iba a haber una caída. En algún sentido, algún país iba a sufrir un montón y España, bueno, con la inmobiliaria que tenemos, madre mía, es que se ve venir otra caída espectacular. ¿Qué? ¿Van a subir otra vez los precios de la hipoteca o qué? No lo digas muy alto que entre que han quitado las pensiones te sale más barato comprar la casa. Hombre, más que alquilarla, de momento vamos bien, porque alquilar que por lo visto en Alemania pusieron una nueva ley que obligaba a tener un límite de renta, porque en Alemania, y eso que en Alemania tienen sueldo base, creo que eran 2.000 euros, una cosa así, ¿sabes? Que ellos están muy bien posicionados, y la renta creo que eran 700 euros o una cosa así
no sé, un límite pusieron que era muy coherente y hasta te daban mucha soltura para que hicieras tú lo que quisieras con el resto del dinero. Y aquí nuestro sueldo base son 900 euros, si tienes suerte, porque... Y eso que se subía, pues... Sí, se subió de milagro y aquí estamos. Y la media de los pisos, ¿cuánto puede llegar ahora? Mil y pico. ¿No te da para cenar? Con el sueldo no te da para... No te da ni para pagar alquiler. Es que... Sí, en la península es mucho peor así, ¿no? Sí, esa es otra cosa. Nosotros estamos en la isla y estamos aquí más o menos tranquilitos, pero te vas a la península y te ríes, pues... No, y viviendo en calles no centrales. Sí, Esa es otra, que si estuviese en el centro, mira, te lo piensas, pero en calles que ni siquiera son de centro es una locura. Es que no tiene ningún sentido. No sé, Qué risa. pero es una locura. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues lo que te iba a decir de robar, Sí. que en los casos de, eso, de la crisis, la gente que robaba por necesidad pura, no, por ejemplo, casos que se veían, obviamente estos son cositas que te ponían a veces en las noticias y decían, toma, para ti, para que te sientas bien, casos de que una madre robaba pañales o cosas así para su hijo porque no tenía dinero para tal. ¿Hasta dónde crees que ha llegado el punto moral en el que, por ejemplo, un policía decide arrestar a esa persona, aun sabiendo que es porque ya está al límite, que no tiene nada? Depende del concepto que tengas de ley, ¿no? Si realmente no cuestionas las leyes, te va a ser muy fácil detener a esa persona, pero si realmente en ese caso dices, es que la ley aquí está siendo justa, entonces como que realmente ese balance entre la ley y obedecer es lo que realmente va a indicar tu moralidad, más o menos. Si te rebelas, eres más moral que si no. Realmente no. La moralidad es hacer lo correcto, ¿no? Pero es la forma en la que lo consideras, ¿no? A lo que te refieres es que puedes estar Sí. Puedes hacer el bien tanto dejando que tenga pañales como obedeciendo a la ley, porque obedecer a la ley es bueno. Y dejar que tenga pañales también es bueno, ¿no? Entonces... Vamos, que una de dos, hay una contradicción muy grande ahí, como que chocan ideales, ¿no? Porque es lo que tú dices, que al final los dos están bien. O simplemente eres una persona que se atañe mucho o a la ley o a su moralidad. Sí, exacto. Los chinos tenían una filosofía así, o sea, no sé. Tenían tres formas de vida, ¿no? Una que era así, que era muy... obedecían mucho a la ley, otra que no, y otra que, no sé, que eran... No me acuerdo. Búscalo por internet. Yo me acuerdo de eso. No sé cómo se llamaba. No, tenían lo del yin yang, lo de obedecer a la ley. Ya, bueno, en Japón esto... Bueno, en Japón ahora. En Asia, así generalizando un poco demasiado, siempre se ha regido un poco por resolver los conflictos con formas sociales, ¿no? El hecho de, si por ejemplo tenemos un choque en la calle, pues se habla, si no, si es muy grave, pues, no, lo típico, perdón, está distraído, tal. Y si es muy grave, pues con un cambio monetario basta ir y ya está. En cambio aquí en España más o menos está bien, porque a lo mejor haces un parte y ya solucionan después, tal. Pero en Estados Unidos, por lo que tengo entendido, iría a juicio directamente. Y ya está. Es decir, cualquier cosa que pase en la calle, que sea un choque, una pelea, una discusión, juicio directo. No hay, oye, vamos a hablarlo, oye, no. A juicio directamente, incluso por un choque. No lo sabía, ¿eh? Que parece una locura. Sí, desde que hay un conflicto que sobrepasa ya lo que sería llegar a un acuerdo y tal, es juicio. Con lo que conlleva eso, que es pagar abogados, esperar al juicio, pagar... Asombroso. Otra forma de capitalizar algo que se soluciona hablando, o se puede llegar a solucionar hablando. La vida es cara, tío. La vida es demasiado cara. La vida es capitalista. Bueno, nuestra vida no puede ser una economía, ¿no? Bueno, se puede interpretar como una forma de vida, ¿no? Digo yo. Sí. Por ejemplo, si eres más comunista, tu forma de vida... Si realmente tus importancias en la vida es eso. Correcto. Claro, depende de por ejemplo, tu apego a lo material. Sí, para ti el conseguir cosas, el éxito, avanzar en tu vida, hacer cosas, es eso. Realmente adinerarte o
conseguir material, exacto, Sí, ser sí. materialista, pues entonces sí. Pero yo no, por eso que lo decía. Eso. Que también me parece curioso porque en algunos países de Asia, que por ejemplo Japón así es el que más se me viene a la cabeza, se está llevando ahora el minimalismo como una moda que se supone que es un estilo de vida, pero se está llevando como una moda. Y de eso están haciendo capitalismo. Me sorprende un montón porque hay tiendas especializadas, flipa, tiendas especializadas en cosas minimalistas y cada cosa minimalista cuesta una pasta. Pero a lo mejor una camiseta que es plana y solo por ser plana te cuesta $90. No tiene ningún sentido, ¿eh? Ay, Dios mío, qué irónico, ¿no? Joder. Exacto, pero hay algunas cosas que puedo entender que cuesten mucho dinero porque son una burrada. Es decir, están muy curradas y son unas cosas que tú puedes decir, le puedo sacar muchísima utilidad. Como una bolsa que es de un material súper especial, que no se moja y no sé, es impresionante. Y te costaba una pasta. Lo puedo entender, pero una camisa plana, me vas a decir que te van a costar 60 euros eso, ¿no? Es que, no sé, me hizo mucha gracia cuando lo vi porque es lo que tú dices, es tan irónico, es como, parece un chiste, es como... Sí, la idea de minimalista es que sea mínimo y luego es caro, ¿no? Exacto, y ya no solo eso, que ahora que lo estoy pensando, también la ironía es que te digan que es un movimiento cuando en Japón uno de los problemas más grandes es la falta de espacio. No es que sea un movimiento, es que es casi una obligación, porque si eres un estudiante, no tienes dinero, ¿dónde vas a vivir? ¿En un piso más grande que mi cuarto? No puedes, es que no te lo puedo permitir, ¿sabes? Es como, Sí. no es una moda, es que sí o sí te vas a tener que ajustar a vivir con lo mínimo para poder estar bien cómodo o en un sitio, ¿no? Digo yo. Sí, pero el minimalismo nace de los griegos, que estaban loquísimos. Un filósofo, ¿cómo se llama? Yo no me acuerdo ya de ese nombre. Minimalista, ¿no? No, no me acuerdo, pero la historia esta de que el tío estaba tumbado en el sol y Alejandro Magno, creo que era, sí. Sí, puede ser. Le pregunta, oye, si quieres te puedo dar cualquier cosa. Y le dice el tío, quítate que me estás quitando el sol, estoy tomando aquí el sol. ¿Sabes? Esa filosofía de realmente no necesitar nada, no está allí, pero... Es la diferencia, ¿no? Que si compras para ser minimalista. Sí, es Y irónico. cuando ese hombre literalmente vivía en la peor forma posible, pero el tío vivía de puta madre, ¿sabes? Es eso, que no sabía eso de jamón. Es que, no sé, es un caso muy... Qué espectacular. Me sorprendió muchísimo porque encima lo vi a través de YouTube por un vídeo de unas personas que viven ahí en Japón y traían a alguien que era famoso en Japón, no sé por qué, que creo que también tenía un canal de YouTube o algo así dedicado a eso, al minimalismo, ¿no? Y te enseñaba cómo vivía y no sé qué. Y él tenía una casa que era prácticamente vacía, tenía 3 cosas. Y pero era impresionante. La cama estaba hasta guardada. Ni siquiera era algo como los futones que tienen ellos, pues eso. Y solo tenía en la casa una lavadora y una cocina súper pequeña, pero un cubículo de a lo mejor, pon tú 20 por 20. Una chorrada. Y en eso cocinaba. Y la mayor parte del tiempo solía comer fuera y en su casa tenía casi nada. No tenía tele, no tenía... Es que lo básico que para nosotros es lo lógico de tener en casa, no lo tenía. Y para él eso es, claro, lo que lo defendía era como un estilo de vida, que es lo lógico. Y lo que decía es que también le parecía un poco sorprendente el ver que haya tiendas ahora en Japón que se estén haciendo famosas por vender cosas minimalistas que son súper caras. Que es como... Él lo que no veía sentido era, yo estoy haciendo esto para no gastar dinero y porque no me interesa tampoco lo material. Pero que tú ahora me digas que una ama de casa se esté gastando $90 o más en un artilugio que utilizo yo y me parece lógico, es como, no, tío, yo buscaría la forma más barata de conseguir eso, ¿no? Su concepto de mínimo es muy diferente, la verdad. También, porque que esa es otra cosa, es algo subjetivo, porque cada uno tiene su forma de apreciar las cosas. Pero tienes acostumbrado a una ama de casa, a una forma de vida y luego le dices... Correcto, claro, empieza a quitar cosas de la cocina, por ejemplo, o de, yo qué sé, cosas de limpieza, que a lo mejor la utilizará constantemente para mantener la casa ordenada. Si le dices, no, tienes que usar menos esto, te va a decir, ¿cómo?
El plumero, ¿cómo quito el plumero yo de aquí si lo voy a necesitar? ¿Cómo quito la fregona si lo voy a necesitar? ¿Cómo quito el cepillo si lo voy a necesitar? Vives en casa sin un cepillo ya. Es que, ¿ves? Pero ahí está en cómo te lo planteas, porque la idea también es que cuanta menos cosas tienes, menos tienes que limpiar y menos suciedad se debería generar, porque no hay mucho residuo, bueno, verdad, el polvo y tal, pero de ahí no pasa, ¿no? Digo yo, que es algo que, al menos a nosotros, a mí me parece una locura. Tú me empiezas a quitar cosas ahora en mi habitación y me vuelvo loco. Hasta cierto punto, obviamente, pero es... Sí. Pues bueno, ¿quieres seguir? Llevamos 40 minutos. Sí. Podemos parar si te ves... Un puñete de agüita, sobre todo tú que has hablado más. Sí, que tengo... La garganta me duele ya. Pues bueno, vamos a parar. Se te olvidó el elemento importante de tu podcast. El agua. Ahí. El agua. Claro, tío, pero no tenía botella de agua suelta. Bueno, vamos a parar. Ha sido estremecedoramente impresionante este primer episodio. Espectacular. Quiero que acabe en un número par ahí. Uy, no le he dado. Buena. Ahora. 41. Impresionante.